tardes a todos. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y su Escuela Judicial, a través de la Unidad Académica Texcoco, desarrollan el Programa de Difusión de la Cultura Jurídica 2024. En este marco se desarrollará la conferencia titulada El dolo eventual y la culpa con representación en casos prácticos. Nos honra con su presencia para la disertación de este tema el maestro Javier Alvarado Sosa, integrante de la Subdirección de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, docente y autor en temas del sistema penal, a quien damos una cordial bienvenida. Nuestro invitado es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestro en Derecho Procesal por el CECIJUC. En su experiencia laboral destacaremos su desempeño como agente del Ministerio Público en diversas agencias especializadas como robo de vehículos y secuestro. También ha colaborado como director de la Defensoría Pública Zona Oriente del Estado de México. Actualmente se desempeña en el Grupo de Litigación en los Juzgados Penales de Chalco, México. En el ámbito académico, ha impartido clases de teoría del delito y derecho procesal penal en diversas instituciones, entre las que resaltaremos a la Escuela Judicial del Estado de México, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, CECIJUC, entre algunas otras. Como autor de libros, mencionaremos las publicaciones de la teoría del delito a la teoría del caso, el ABC del robo de vehículos y el Manual del Sistema Penal Acusatorio, todos ellos de la editorial SIST. Concluida la reseña, damos paso a la exposición por parte de nuestro distinguido conferenciante. Adelante, maestro. Gracias. Saludos a todos la audiencia. Y antes que nada, quiero dar un agradecimiento al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el doctor Ricardo Alfredo Sodicuella, también al director general de la Escuela Judicial del Estado de México, el doctor Jaime López Reyes, y también, ¿por qué no?, particularmente al ingeniero Tomás Venado, ¿verdad?, que se encuentra como titular de la Unidad Académica Texcoco en el Estado de México. Y pues bueno, vamos a dar paso a esta plática, a esta charla que tendremos con ustedes, y este es el dolo y la culpa en los casos prácticos, ¿no? Como la propia presentación de este tema que vamos a disertar. Y bueno, vamos a comenzar con ese caso práctico, y tenemos estos siguientes casos prácticos. Una persona con un tractocamión, vamos a este primer caso, arrolla a 3 vehículos, causando lesiones graves a un conductor de un vehículo compacto y lesiones menores a otros 2. Y en daños, uno de los vehículos pues fue pérdida total. En la investigación se determina que el conductor del tractocamión tenía poca experiencia. Era su primer viaje. No tenía licencia de conducir que avalara su habilidad técnica para la conducción de este tipo de vehículo. Creo que este es el primer planteamiento o el primer caso. Vamos al segundo caso. En la carretera con tránsito intenso, 2 conductores comienzan a tener fricciones. Uno conducía un tractocamión y el otro un vehículo compacto que iba adelante. El conductor del compacto baja y se dirige al tractocamión, y varía el volante de tal modo que pasa tan cerca que logra arrollarlo y termina con lesiones graves. El tercer caso es un conductor, al salir de una fiesta tras tomar algunas bebidas alcohólicas, toma el sentido contrario y a gran velocidad se impacta con un vehículo compacto donde viajaban 2 adultos y un menor. Todos fallecen. El conductor del vehículo, en sentido contrario, tuvo lesiones menores. En la siguiente diapositiva tenemos particularmente a Jean-Paul Sartre, que dice: mi libertad se termina donde empieza la de los demás,
¿no? Es bastante interesante la presentación de esta diapositiva, pues a veces las imágenes dicen más que 1000 palabras. El planteamiento del problema. La necesidad de una correcta interpretación de la ley, porque estamos en el entendido, por supuesto, que los delitos se pueden clasificar desde el punto de vista interno como delitos dolosos y delitos culposos. El derecho, evidentemente, podemos verificar que está en constante evolución debido a los cambios sociales y tecnológicos. Se destaca el principio de que tu derecho termina donde comienza el mío y mi derecho termina donde comienza el de los demás, lo que nos enseña a usar nuestros derechos sin afectar a los de los demás. Los vehículos de motor, estamos en el entendido, aunque legalmente permitidos, representan peligro debido a su velocidad y peso superior al permitido, generando un riesgo a la sociedad, dependiendo del comportamiento de sus usuarios, prudencia o imprudencia. Tiene consecuencias evidentemente legales distintas. En este punto, es en el que se centrará esta presentación. El cómo actualmente se están emitiendo los juicios para los sujetos que se involucran en accidentes de tránsito y que por supuesto involucran vehículos, entre ellos las motocicletas y los peatones. En la siguiente diapositiva tenemos a la típica Mafalda, el dolo y la culpa. Como les decía, me parece bastante interesante esto. Y dice aquí en este diálogo, comprensión y respeto, eso es lo importante para convivir con los demás. Y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie. Y esto es bastante interesante porque atraviesa o se subsume o converge el tema del individualismo con la colectividad, ¿no? Si tenemos particularmente este punto de vista, un pensamiento individualista conllevaría, por supuesto, al hecho de que todos nosotros nos manejamos en una polis, es decir, en una ciudad, y por lo tanto, pues todos debemos respetarnos y todos debemos también protegernos dentro de este marco sustantivo. Ahora, vamos a ver el tema legal. El dolo como una forma de clasificación de los delitos, que los delitos pueden ser culposos o pueden ser dolosos, es decir, pueden ser intencionales o imprudenciales. El dolo se concibe como la realización de un delito con intención, en tanto que la culpa se concibe como la falta de precaución y previsión. Regularmente está regulada por los reglamentos, cometiéndose un daño en los bienes, una lesión o inclusive la pérdida de la vida de las personas. Ahora bien, la necesidad del concepto penal, por supuesto que es fundamental, pues es lo que llamamos tipicidad, que es el tipo de delito porque es por el cual se investiga, se procesa o se enjuicia a una persona. Por ello hay que ver si en un caso penal el que lo realizó produjo el resultado por imprudencia o con plena intención. Por eso es importante establecer la claridad conceptual para verificar cuál es la forma de interpretación o cuál es la extensión y hasta dónde es que la propia ley puede tener impacto en los hechos que acontecen. Vamos a ver esas definiciones. El dolo directo. Dentro de la clasificación del dolo establecemos, por supuesto, el dolo directo. Y este se conoce cuando se obra conociendo los elementos del tipo penal y se quiere o se acepta el resultado. Vamos a decirlo en otras palabras. Es el que sabe lo que hace y quiere hacerlo. O bien también cuando el resultado corresponde a la intención del que lo realiza. Me parece que en este tipo de conductas no tenemos mayor circunstancia porque hay una correspondencia en lo que quiero y el resultado producido, ¿no? Mi deseo, por ejemplo, al momento de empuñar un arma y amenazar a una persona, bueno, mi deseo es privarlo de la vida, entonces acciono el arma y efectivamente corresponde a la privación de la vida, ¿no? Cuando toco, por supuesto, en partes vitales. Hay otro tipo de dolo dentro de esta clasificación, o sea, una subclase del tipo de dolo, y este es el llamado dolo indirecto. Dolo indirecto, también llamado de consecuencia necesaria, donde se comete un hecho delictuoso con plena intención, pero se prevé en su ejecución la posible realización de otros y se aceptan sus resultados, ¿no?
yo definitivamente puedo verificar la realización de un delito doloso, por ejemplo, privar de la vida a alguien. Esta persona se encuentra dentro de un vehículo automotor y evidentemente tiene su cristal arriba, y luego entonces disparo el arma y evidentemente voy a producir un daño en los bienes que sería propiamente el cristal. Es indirectamente preveo la necesidad, la consecuencia necesaria de que se va a cometer otro tipo de delito y bueno, pues lo acepto, por supuesto, con tal de cometer el delito principal. De ahí que este tipo de hecho ilícito, de consecuencia necesaria, se le denomina dolo indirecto. Y tenemos aquí el dolo eventual o indeterminado. Esto es cuando se obra como posible el resultado típico, queriendo o aceptando la realización del hecho descrito por la ley, que también se puede explicar como el que previendo como posible el resultado típico, acepta su realización. En otras palabras, cuando el sujeto se representa como posible un hecho delictuoso y a pesar de tal representación, no renuncia a la ejecución del hecho, aceptando sus consecuencias, donde hay voluntariedad en la conducta y representación en la posibilidad del resultado, donde no se quiere directamente, pero tampoco se deja de querer, que en última instancia equivale a aceptarlo. El contenido de la voluntad se analiza dentro de la acción típica, hecho delictuoso, lo que denota que ésta es un actuar dirigido a obtener un fin determinado, en el que no solo se prevé solo la acción, sino el actuar dirigido a un fin, donde se prevén posibles resultados que para el sujeto son secundarios, es decir, hay una indiferencia en los posibles resultados. Y esto ya nos digo, haciendo un antecedente, ya Aristóteles nos decía que el hombre es un animal político. Y en ese entendido, si el hombre es un animal político, no se refiere propiamente a la ideología, sino se refiere a que el ser humano o el hombre siempre está en una polis, juntamente con otros hombres. Y por supuesto que cuando se establece la sociedad en una polis, esto es decir, en una sociedad, pues está obligado, por supuesto, a respetar las leyes de la ciudad. Pero cuando una persona no respeta las leyes de la ciudad, no respeta los reglamentos de tránsito, ¿verdad? Y a consecuencia de ello, de la falta de respeto de este reglamento de tránsito, en este caso de los vehículos automotores, que es el particular tema, pues entonces se denota, por supuesto, una indiferencia a que se ocasionen resultados como daños en los bienes, como lesiones o inclusive la muerte, ¿no? Son personas que cometen este tipo de la falta de previsión, hablando de este caso en específico, la falta de previsión y que se denota o se desprende de todos los indicios de que a la persona no le interesó de ninguna manera, le interesó que se produjeran algunos resultados. De tal modo que eventualmente prevé la existencia de esos resultados y de hecho acontecen, luego entonces este tipo de conducta se le debe tomar o se le toma como una conducta dolosa. Y hemos verificado inclusive, hablando de este tópico, que es el tema central y es el tema toral, cuando vamos conduciendo un vehículo automotor, cuando las motocicletas van no solamente va el conductor, va la esposa, va el hijo y todos están sin casco y de repente están rebasando no por el carril que le corresponde, sino en las líneas blancas. Y evidentemente cuando uno de los vehículos varía un poco su trayectoria por algún obstáculo que desee virar o inclusive cambio de carril, pues evidentemente se produce un resultado, ¿verdad? Que es que podría apreciar un hecho de tránsito, pero sin embargo, ese es el punto toral. ¿Cuál es la previsión que tomó el motociclista para poder evitar este resultado? O sea, ¿qué la conducta llevada a cabo, la conducta realizada,
qué tanta previsibilidad tuvo para evitar ese resultado. O sí, del hecho de ir a una alta velocidad entre los vehículos, llevar a su familia en un vehículo que no permite varios ocupantes, y la falta de habilidad, por supuesto, le conlleva a que este dolo lo sabía y lo preveía, y sin embargo, acepta el resultado. No lo trata de evitar, sino que acepta eventualmente la comisión de ese resultado, y es cuando justamente la persona o este tipo de conducta se vuelve eventualmente dolosa. Dentro de estas definiciones, en los delitos imprudenciales, también llamados culposos, se establece que se produce un resultado típico que pudo preverse o proveerse para evitarlo, en virtud de la violación de un deber de cuidado que debía o podía observarse según las circunstancias y condiciones personales, de donde se desprende la culpa consciente o con representación y culpa inconsciente o sin representación. Ahora estamos hablando, por supuesto, de los delitos culposos o imprudenciales, también llamados, mejor dicho, imprudenciales, en la que consciente o con representación, donde se produce el resultado típico que previó y confió en que no se produciría, en tanto que obró con culpa inconsciente o sin representación el activo que produce el resultado típico que no previó lo previsible. Vamos a verificar, tuve a bien de realizar un esquema en esta diapositiva, que es la número 9, que nos dice la diferencia entre culpa con representación y dolo eventual. Podemos observar las diferencias porque hay una línea delgada, por supuesto, entre la culpa con representación y el dolo eventual. Y las consecuencias en materia de punibilidad, pues son bastante evidentes, porque es diferente la consecuencia jurídico-penal en cuanto a la punibilidad de un delito imprudencial a un delito doloso. Pero tratándose de la culpa con representación y dolo eventual, tenemos que tener específicamente claras cuáles son las diferencias. El dolo eventual, tenemos un resultado material, y en la culpa con representación un resultado igualmente material. En estos son idénticos. En el dolo eventual tenemos una previsión del resultado, y en la culpa con representación también tenemos una previsión del resultado. Y aquí vienen las diferencias, que están marcadas con negritas. En el dolo eventual se acepta el resultado, y en la culpa con representación se confía o se espera que no se produzca ese resultado. En el dolo eventual se pudo haber optado por otra conducta, y en la culpa con representación no se pudo haber optado por otra conducta, no se optó por otra conducta. Y en el dolo eventual hay una indiferencia de la acción, y en la culpa con representación ya hay un temor que se produzca un daño en la acción. En el dolo eventual se prueba por confesión o por deducción, y en la culpa con representación, esto es idéntico, se prueba igualmente por confesión o deducción. Con deducción, por supuesto, de los elementos probatorios con que se cuente para probar el hecho delictuoso. Ahora, vamos a verificar esta prueba, la prueba en el dolo directo. Vamos a establecer estos parámetros. Si una persona, vamos a un ejemplo, ¿no?, apunta con un arma de fuego y dispara contra otra en partes vitales, es lo que habíamos venido platicando, pues se tiene probado que el disparo en contra de otro, por ello se deduce que lo quería dañar en su salud, o le quería quitar la vida, o simplemente quería lesionarlo. Otro ejemplo más podemos establecer en este dolo directo: si una persona presenta un contrato de compraventa a otra y resulta que lo vendido es ajeno, se deduce que su intención dolosa de quitarle el patrimonio a la víctima utilizando un contrato solo como artilugio. Un tercer ejemplo podremos establecer: si una persona lleva al mecánico su automóvil para mantenimiento o reparación y resulta que solo limpian las partes externas sin sustituir alguna que tiene desgaste natural. Se deduce entonces que estamos frente a un delito de fraude, ¿no? Y tratándose, por supuesto, de hechos de tránsito, que es también uno de los temas torales de nuestra plática, es en el hecho cuando dos personas están peleando en la carretera, están tratando de amedrentarse uno con otro debido a la falta de precaución de ambos o de uno de ellos.
y uno de ellos baja y, por supuesto, es arrollado por el otro sujeto. Entonces, no podríamos establecer que es un hecho de tránsito, un hecho imprudencial, sino que directamente quería dañar en este caso, al conductor contrario, ¿no? Y este es el dolo directo. Vamos a establecer la prueba del dolo eventual. En donde se aprecia, en el dolo eventual, es la siguiente diapositiva, la número 11, donde se aprecia que si bien la conducta no se dirige directamente a causar un daño, la conducta es intencional a la falta de cuidado y probidad que la ley o las condiciones exigen, donde no obstante haber previsto por mero sentido común, es un elemento ontológico su eventualidad, se acepta el resultado. Se demuestra con el método deductivo, esto es que argumentativamente se establece a través de indicios, donde se llega a la conclusión de la ineludible indiferencia del responsable del daño eventual a terceros. El elemento científico que determina la violación de leyes de cuidado y previsibilidad será el peritaje en materia de criminalística. La prueba, seguimos al siguiente segmento, que es la prueba en la culpa o imprudencia sin representación. Como se trata de una violación, evidentemente, del deber de cuidado al realizar una actividad peligrosa, aunque legal, por supuesto, como conducir un vehículo provocando un daño, donde para determinar técnicamente si tomó las precauciones que le exigía la ley o por las condiciones personales que le eran exigibles, pues entonces será un perito en materia de tránsito de vehículos para determinar la imprudencia del conductor y un tercero involucrado con el hecho. Pero definitivamente esta prueba, la prueba toral, por supuesto, será la pericial en materia de tránsito terrestre. La prueba en la culpa o imprudencia con representación se trata, hemos verificado que se trata de una violación del deber de cuidado al realizar una conducta contraria a ello, pero que el que la realiza confía o espera en que no se produzca. Y esa condición aparece cuando, a pesar de violar reglas de cuidado, se confía en que no se producirán y, de hecho, al producirse se cataloga como un hecho imprudente con representación o también puede ser sin representación. Un ejemplo, tenemos un conductor de un vehículo que conduce en reversa en una vialidad principal, lo hace con indicaciones de la luz y con su copiloto dando señalización, pero no obstante ello, un vehículo colisiona en la parte trasera, ¿no? Y nos dice propiamente, porque esto va muy aparejado con el reglamento de tránsito, que nos dice el artículo 90 en su fracción 11ª, el reglamento de tránsito del Estado de México, que se deben extremar las precauciones, no solamente ser precavido, sino extremarlas respecto a las preferencias de paso, al incorporarse a cualquier vía, al pasar cualquier crucero, al rebasar, al cambiar de carril, al dar vuelta a la izquierda, a la derecha o en U, al circular en reversa cuando esté lloviendo y en los casos de accidente o emergencia. Particularmente en estas conductas legalmente permitidas, pero por supuesto con un elevado riesgo, nos establece el propio reglamento de tránsito, y esto aunando ciertamente a Aristóteles o amalgamándolo con este filósofo Aristóteles, que nos dice que el hombre es un ser político, ¿verdad? De que todos, por supuesto, y esto se ve reflejado en el reglamento, de que no es solamente que tengamos precauciones, sino extremar las precauciones, porque de otra manera, si no extremamos esas precauciones, pues sí nos colocamos, por supuesto, en el dolo eventual y no en un dolo o en una culpa o imprudencia con o sin representación. Ahora, vamos a ver los casos donde puede resultar aplicable este dolo eventual, ¿no? En nuestro código, por supuesto, en el Código del Estado de México no establece propiamente el dolo indirecto, por lo tanto, se cataloga también como el dolo eventual. En un robo a una institución bancaria, entra con un arma de fuego, dispara el policía que resguardaba sin atinar, pero priva de la vida a un cliente que estaba detrás de este. Evidentemente, el delito principal de robo y la muerte de la persona que estaba detrás cuando dispara el arma de fuego también es doloso en consecuencia, ¿no? La segunda hipótesis, el segundo caso, es un vehículo al volcar por ir al exceso de velocidad
fallece el copiloto femenino, con el antecedente de que pasó a su domicilio a la 1 de la mañana para ir a una fiesta, y cuando es detenido el conductor por el primer respondiente, se percata que este tenía aliento alcohólico. El tercer caso es que al robar un establecimiento mercantil, 2 sujetos huyen en un vehículo y durante la huida impactan a otro vehículo, causando daños y lesiones a los ocupantes. ¿Verdad? Evidentemente, en estas 3 hipótesis son los que podríamos catalogar como delito de dolo eventual. Y por supuesto, la segunda hipótesis, como podrán ver en esta lámina 14, ¿verdad? Resulta polémico el de un vehículo al volcar por ir a exceso de velocidad, que fallece el copiloto femenino con el antecedente de que pasó a su domicilio a la 1 de la mañana para ir a una fiesta, y cuando es detenido el conductor por el primer respondiente se percata que este tenía aliento alcohólico. Bajo los parámetros, por supuesto, de elevar el riesgo creado de tal manera que no le importa, por supuesto, las consecuencias que eventualmente pudieron haber acontecido al ir alcoholizado, además de ir a exceso de velocidad. Y claro, por supuesto, si el copiloto salió de este vehículo y a consecuencia falleció, es porque no tenía el cinturón de seguridad. Luego, entonces, si se percatan, toda esta secuencia o serie de indicios nos dan pauta a pensar de la indiferencia o de la poca previsibilidad que tiene este conductor al momento de realizar este tipo de conductas que elevan en una mayor medida de lo normal el riesgo permitido, ¿no? Y que se ubica, por supuesto, en un dolo eventual. Esto es bastante relevante, por supuesto, es muy relevante este nuevo paradigma que tenemos en el establecimiento de las acusaciones o inclusive en la resolución de casos o ¿por qué no?, hasta en la defensa de los propios intereses jurídicos tutelados de las víctimas, en el sentido de evitar en la medida de lo posible que estas conductas continúen produciéndose, en el ánimo de que se deben evitar y en el ánimo que todas estas personas con la falta de previsibilidad dolosa, ¿verdad?, puedan seguir dañando a toda la polis, a toda la sociedad, ¿verdad? Y que verifiquen, por supuesto, que las consecuencias no son meramente culposas, sino dolosas al momento de la comisión de un hecho delictuoso. Vamos a continuar. ¿Cuál es la jurisprudencia aplicable? El artículo 8 del Código Penal Federal nos dice aquí que se desprende que los delitos pueden ser dolosos o culposos. El dolo significa la conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de delito, por ello un delito tiene ese carácter. Este es un tipo de tesis. Cuando el sujeto activo lo comete conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, y aún así quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. El dolo, a su vez, admite 2 modalidades, directo y eventual. El primero se puede asimilar a la intención, lo que el sujeto persigue directamente y abarca todas las consecuencias, que aunque no las persiga, prevé que se producirán con seguridad, mientras que el dolo eventual se presenta cuando el sujeto activo no persigue un resultado y tampoco lo prevé como seguro, sino que solo prevé que es posible que se produzca, pero para el caso de su producción lo asume en su voluntad. Dolo eventual es la siguiente lámina, la 16, comprobación de sus elementos configurativos por vía inferencial o indiciaria. Nos dice esta tesis. Los elementos de configuración del dolo eventual, por razón de entrañar aspectos esencialmente objetivos, como lo son los procesos anímicos de orden cognoscitivo, entender, y volitivo, querer, cuya generación se produce en el interior de la mente del sujeto activo, son del todo refractarios, es decir, intangibles, a una constatación directa, y en tal virtud resulta jurídicamente idónea la comprobación inferencial, siempre que se sustente objetivamente en indicios circunstanciales plenamente acreditados, que sean conducentes a demostrar, mediante una inferencia lógica necesaria, en una relación de antecedente a consecuente, más o menos estrecha, que induzca al convencimiento de que el infractor penal, no obstante prever como probable el resultado típico, aceptó la causación del mismo. Dolo eventual, ¿cuándo se configura? Cuando la mecánica de los hechos conduzca
a determinar que el sujeto activo conscientemente inicia una conducta previendo la posibilidad de un resultado ilícito, tácitamente acepta la eventualidad de su actualización y debe imputársele este a título de dolo eventual, pues concurre la imputabilidad de las consecuencias al preverlas el activo como posibles, sin tenerlas directamente como objetivo. Volvemos y consideramos la siguiente, del dolo eventual, su debida motivación. Esta es una legislación del Estado de México, o conforme a la legislación del Estado de México. Conforme al artículo 8, fracción primera del Código Penal del Estado de México, el dolo eventual se actualiza cuando el agente A prevé como posible el resultado típico y B acepta la realización del hecho descrito por la ley. Luego, no es el resultado típico el fin inmediato querido por el actor de la conducta, sino que habiendo considerado seriamente la posible realización, con él se conforma o lo acepta. O dicho de otra manera, al desplegar su conducta, no confía en que no se produzca. Por tanto, si la responsable estima como hecho demostrado que la intención del activo fue disparar hacia la llanta del auto, hablan del caso particular, para que detuviera su marcha, que es el fin inmediato, y que su proceder tuvo como resultado el lesionar mortalmente al pasivo que se encontraba a bordo del automóvil, pero a la vez sostiene que al realizar dicha conducta del imputado aceptó el resultado. Ello presupone necesariamente que el activo primero se representó la producción eventual de ese resultado. Empero, como en tal representación pudo haber procedido asumiendo cualquiera de las siguientes actitudes: que aceptara el resultado. 2, que realizara la acción confiando en que no se produciría culpa con representación. Consecuentemente, para cumplir con la garantía de debida motivación prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que la responsable explique y justifique por qué considera que el sentenciado primeramente se representó como eventual ese resultado y después por qué asume que lo aceptó. Y si se percatan entonces, luego entonces, ¿verdad? Desde cualquier posición, desde la posición del juzgador o de la posición de la representación social, debe evidentemente explicar estas dos hipótesis. ¿Cómo es que se representó este acontecimiento eventual que podía acontecer y después por qué por qué se asume que lo aceptó? Y son una serie de indicios, por supuesto, que se debe estar basado en prueba legalmente objetiva y probada, o que se desee probar en su caso. Dolo eventual, sus elementos constitutivos, también estamos hablando de las tesis de jurisprudencia que conllevan el caso. Códigos penales para el Distrito Federal, abrogado y vigente. El párrafo primero del artículo 9 del Código Penal para el Distrito Federal abrogado, que continúa siendo aplicable a los ilícitos perpetrados durante su vigencia y cuyo contenido normativo esencial se ve reiterado en el párrafo segundo del dispositivo 18 del nuevo ordenamiento punitivo distrital, atribuye una estructura de conformación cognitivo-volitiva al modo comisivo de concreción delictual de tipo doloso, tradicionalmente conocido en la doctrina como dolo eventual, puesto que previene como elementos requeribles para su integración los siguientes. En un enunciado, obra dolosamente el que, previendo como posible resultado típico, contempla el elemento de orden cognoscitivo consistente en la previsión o representación de un posible resultado típico. B, en la expresión acepta la realización del hecho descrito por la ley, incluye el elemento de carácter volitivo, configurado por el asentimiento de voluntad del infractor penal con respecto a la causación del resultado típico, lo cual entraña evidentemente la aceptación del resultado, como previsto como posible o probable, ya que implica psicológicamente una forma indirecta de concurrencia de la voluntad. Y bueno, me parece que en esta lámina 20, que es bastante importante su presentación o su exhibición, básicamente porque la figura que aquí se establece me parece que es esencial y determinante de acuerdo a nuestro tipo de comunicación que establecemos particularmente en México. Dolo eventual, sus elementos constitutivos, códigos penales para el Distrito Federal, abrogado y vigente. Este último aspecto constituye ciertamente el más relevante para el efecto de distinguir la culpa con representación del dolo eventual.
en virtud de que en esta forma de concreción dolosa del tipo penal, el activo quiere y realiza voluntariamente la conducta activa u omisiva, en la que conscientemente prevé como posible el resultado típico sancionado por la norma penal, y aunque el activo no pretenda ni desee ese posible resultado como finalidad de su conducta, no obstante lo acepta y lo asume conscientemente, conformando el elemento volitivo precitado, ya que consiente el probable resultado eventual de su actuar u omitir voluntario. Máxime, cuando le es del todo indiferente si se produce o no la causación del resultado típico contingente, como puede acontecer si el activo despliega de manera voluntaria y consciente una actividad altamente peligrosa, en condiciones y circunstancias por las que se entiende necesariamente como inminente un riesgo o causación o un grave daño a la integridad o existencia de las personas. Evidentemente, sin necesidad de prueba directa alguna, podría denotarse una deshumanizada indiferencia o desprecio por la vida humana. Y pues sí, si se percatan en esta figura, tenemos a una persona con su arma y esencialmente dentro de nuestro tipo de comunicación, y dice: su sombrero me vale madre. Y me parece que es un buen, ciertamente no es técnico, pero me parece que nos conlleva a una precisión más del conocimiento, que es aquel que no le interesa, realiza conductas altamente peligrosas de manera intencional y no le interesa nada la producción o los daños que puede ocasionar en consecuencia. Es cuando estamos no frente a un hecho imprudente, sino ante un dolo eventual. Pues tenemos ya concluyendo este tema, por supuesto, donde dice que en la conclusión resulta necesario entender, como ya lo he referido, que Aristóteles dice que el hombre es un ser político, en el sentido de que vive en una polis, en una ciudad, donde existe la obligación, por supuesto, de todos, cuidarse mutuamente, ¿verdad? Es una calidad de garante social. Cuando se realiza una actividad con riesgo permitido, como el manejo de automotores, y al usarlos, se aprecia que en su conducta la indiferencia, o si se aprecia una indiferencia en esta conducta imprudente que puede ocasionar daños a terceros o a sus personas, y donde se denota indirectamente que no se tiene ningún valor, ¿verdad?, por proteger, por supuesto, a todos los conciudadanos. Ciertamente se trata de una actividad legalmente permitida, pero dentro de esta actividad legalmente permitida, por supuesto, llevar a cabo, leer, comprender y aplicar, por supuesto, los reglamentos de tránsito de vehículos es indispensable, donde se prevé la necesidad de extremar precauciones en el manejo de automotores, considerando los daños que se pueden producir. Daños, por supuesto, directos y daños colaterales, porque cuando a una persona la dejan parapléjica o pierde la vida, por supuesto, en la familia impacta muchísimo. Y lo que se trata de hacer en esta sociedad o en esta contemporánea sociedad en la que estamos, con el aumento considerable de vehículos automotores ligeros y también, por supuesto, pesados, ¿verdad? Se establece la necesidad de regular este tipo de actividad o de interpretar este tipo de actividad a la luz del dolo eventual. No propiamente establecerlo como un parámetro a la luz de un delito imprudente o un delito culposo, sino ya existe la necesidad de abordar en más de las ocasiones y generar, por supuesto, la jurisprudencia a razón de los casos y la interpretación de las múltiples consecuencias que se están produciendo, de ubicarlos en el dolo eventual, con la finalidad, por supuesto, de llevar a cabo los fines del derecho penal, que es una prevención especial, es decir, para que esa persona que ha incurrido en ese tipo de daño
o privación de la vida o lesiones de un tercero, ¿verdad? Para que no lo vuelva a repetir, para que no se vuelva repetitiva, para que no refieran que solamente pagando la reparación del daño, ¿verdad? Y una multa, porque en muchas de las ocasiones se traduce en una multa la pena privativa de libertad, ¿verdad? Pueden alcanzar su libertad, para que evitar que esto se repita. Y dentro de la prevención general, para que toda la población, para que toda la polis extreme sus precauciones al manejar un vehículo automotor, ¿verdad? Pues con esto concluyo. De nueva cuenta agradezco a todos los escuchas particularmente y, pues bueno, agradeciendo también a la Escuela Judicial la participación o la intervención o la oportunidad que me ha dado para poder abordar esta charla con todos los escuchas. Con esto concluimos. Muchas gracias.